bienvenidos una vez más a Identidad desde Uruguay. En el caso de hoy, en este programa, tenemos el honor de hablar con el director del mensuario, con Mauricio Sieleniek. ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro. ¿Cómo le va? Un placer a la audiencia de Radio Sefarad y de estar nuevamente con ustedes. El placer es nuestro, por supuesto, volver aquí a Radio Sefarad a tenerlo en los micrófonos para hablar concretamente de la condición humana, de un tema que es muy amplio y lo vas a enfocar dirigido hacia un punto concreto. Vas a hablar de neurociencia y de otras cosas, así que te damos paso para que nos cuentes tu opinión y todo lo que quieras explicarnos en torno a este asunto. Bueno, gracias. Y yo quería decirte, Alejandro, y a la audiencia, que como uruguayo judío que soy, el viernes queremos que gane Uruguay. Bueno, desde mi condición también quiero que Uruguay gane, ya que nosotros estamos fuera de este Mundial de Rusia. Okay. Gracias. Esto es parte de la condición humana, es parte de la pregunta que voy a introducir. ¿Por qué pensamos de esa forma? Porque eso piensan todos los uruguayos. No, de repente los chilenos o los rusos pueden pensar diferente, pero los uruguayos sí. Es decir, entonces, ¿qué sucede? ¿Tenemos libre albedrío? ¿Tenemos la libertad de pensar y elegir lo que queremos en el mundo? ¿O estamos determinados? ¿O surgen otras condicionantes? Eso es una de las grandes interrogantes que tenemos. La naturaleza humana es nuestra esencia. Lo que somos nosotros con esencia igual a otros seres humanos, aunque con alguna diferencia. Pero Hannah Arendt habla de la condición humana, que es nuestra esencia, nuestra vida, nuestro ser, cómo se desarrolla en el mundo, en las relaciones sociales, en la política, en las organizaciones, en la familia. Y entonces la condición humana de Hannah Arendt corre a diferencia de lo que es la naturaleza humana. Pero a la vez, en la condición humana nos podemos preguntar, y vuelvo a reiterar el término, ¿por qué elegimos algo? ¿Elegimos realmente algo o hay algo que no es elegible libremente? Porque, por ejemplo, en Israel, con el conflicto palestino-israelí, los palestinos de Cisjordania piensan una cosa, los israelíes piensan otra. Prácticamente en una 80, 90, 95% pensamos uno en forma adversa al otro. ¿Cómo se hace esa división? ¿Por qué en el fútbol cada país apoya a su selección? Entonces, obviamente nos preguntamos, ¿habrá libre albedrío o estamos en parte condicionados? Y la otra vez con una profesora de historia estábamos hablando y llegamos a una primera conclusión muy salvaje, muy elemental, que obviamente el hombre, en la medida que está inmerso en una cultura, en la cultura nuestra, no puede tener libre albedrío, porque la cultura naturalmente nos marca incentivos, nos marca límites, nos marca legislación, nos marca incentivos de consumo, nos marca incentivos de estudiar, no estudiar, de trabajar para consumir, en fin. Entonces, por ahí, la verdadera situación es que el libre albedrío no puede existir en principio. Pero, ¿qué libertad tenemos? Es decir, porque una cosa es libre albedrío, que vayamos como un pájaro por todos lados, a donde queramos, que en ese concepto es el libre albedrío, aunque el pájaro sabemos bien que está limitado por las condicionantes geográficas y alimenticias. Entonces, nos estamos preguntando
¿qué otras condicionantes tiene el ser humano? Las condicionantes son muchas, y nada de lo que voy a decir ahora es absoluto, pero es la tendencia más importante. Pero no es absoluto porque no puede serlo. Por ejemplo, surge la neurociencia, y la neurociencia tiene unas experiencias que cada vez están avanzando más en este mundo y nos permite hacer unas reflexiones hermosísimas, ¿no? Por ejemplo, el cerebro humano, que tiene 100.000 millones de neuronas, es una cantidad tan grande que no podemos hablar de lo complejo que es, y cada neurona tiene por lo menos 10.000 vinculaciones de redes neuronales con otras neuronas. Quiere decir que la complejidad de nuestro cerebro, que es el que en gran medida nos manda, tanto en lo motor como en lo cognitivo, en fin, es de una complejidad que lo que se sabe es muy poco del mismo. Lo que sí me interesa, dentro de lo que se sabe, destacar que hay dos partes que en el cerebro que tienen una fuerza importante para destacar ahora. Tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y tenemos a la vez el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio que nos permite hablar, comunicarnos, reflexionar, y el derecho más bien es un hemisferio que, entre otras cosas, es experimental, porque se parte de la base, y Harari dice, de que no hay un yo, hay varios yo, pero él destaca el yo narrativo y el yo experimental. Y ahí, con el yo narrativo, que es el que habla, que está en el hemisferio izquierdo, hay un montón de experiencias científicas hechas, lo mismo con el yo experimental, que también hay un montón de experiencias realizadas y que son muy interesantes, porque esos yo nos van a hacer posteriormente decir, elegir, narrar, también con una tendencia muy marcadamente en nuestro criterio de lo que puede ser la libertad individual. Hay una experiencia que se hizo junto con el Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, por ejemplo, que se puso 30 individuos, se hizo la experiencia en un cubo con agua a 10 grados durante 2 minutos. 10 minutos después se hizo lo mismo con las mismas personas a 10 grados, ponen la mano, pero los 2 minutos siguientes, es decir, hasta llegar a 4, se le agrega agua caliente, lo cual entibia a 15 y 6 grados el agua. Y se les pregunta, cuando termina la experiencia, ¿qué les pareció más gratificante o más difícil? Y todos dijeron, en un 80%, que lo más gratificante fue la última, cuando sintieron que le habían agregado agua caliente. Es decir, hay un yo que de alguna forma olvida una primera parte, recuerda una última parte y recuerda lo más satisfactorio. Y ese es el yo narrador, que es el que está narrando cómo vive la experiencia. Esto se hizo, por ejemplo, con una colonoscopía, en el cual se hizo lo mismo, se hacía en X minutos una colonoscopía haciendo dolor, y después se le daba algo minutos siguientes sin dolor, y la misma situación, la gente decía que la segunda vez que le hacían ese proceso,
sin dolor, aunque al principio era con dolor, sucedía lo mismo, recordaba en el yo narrador, recordaba el último experimento. El yo experimentador, aunque le dolía, estaba más limitado y la narración era una distinta. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la atención a niños, cuando hay inyectables. Si el médico o la enfermera le pincha, el niño está muy asustado, pero si después se sonríe, le pone una nariz de payaso o le da un caramelo, el niño lo que va a recordar seguramente y relatar el yo narrador va a ser lo último, qué lindo, o la enfermera o el médico lo que... Eso es algunas delimitaciones que, como se dice, la película nuestra no la vemos entera. La película nuestra, de alguna forma, la vemos las últimas partes y solamente partes parciales. Por lo tanto, la propiedad cognitiva nuestra de conocer nuestras sensaciones y después de interpretarlas está muy limitada de acuerdo a estas experiencias y de acuerdo a los dos yo. Por ejemplo, Luis Borges escribe algo sobre Don Quijote de la Mancha de Cervantes, y en ese imaginario de él se puede ordenar que para ver lo que es nuestro cerebro, que, bueno, Don Quijote mata y sigue el relato como si nada pasa, contra molino de viento o otros obstáculos. Una segunda opción es que mata y se horroriza y entiende que es un delirio, que se asemeja a un soldado que va contento a la guerra y se da cuenta ese soldado del delirio que da esa guerra y termina arrepentido. Y la tercera opción que comenta Ari es que podría ser que Don Quijote se enfrente a los molinos, intente matar más molinos o más adversidades y se afirme en ese relato imaginario, acentuando su situación. Esto lo podemos ver con un ejemplo de Vietnam. Y perdón que me voy de tema con estas experiencias, pero es importante para comprender. Ningún problema. Por ejemplo, ¿alguna vez podemos pensar que el gobierno americano, con la experiencia de Vietnam, diga: nuestros muchachos, no van a decir otra cosa, nuestros muchachos no murieron en vano? Es obvio, es lo políticamente correcto y lo que dicen, que fue por la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si vamos a Vietnam, casi dicen lo mismo. En vez de nuestros muchachos, dirán nuestros compañeros no murieron en vano. Y tienen la misma afirmación. Es decir, el yo narrativo, de alguna forma, tiene que hacer lo que podemos llamar en el mundo moderno lo políticamente correcto. Y vemos una parte de la película, chiquita y muy pequeña. Sin embargo, nadie se pone a reflexionar que Vietnam y Estados Unidos hoy tienen excelentes relaciones, unos impulsos económicos y de relaciones fabulosos que para no creer lo que pasó en el pasado. Bien, eso nos muestra lo que es ese narrador que estamos hablando, que está en el hemisferio izquierdo. Pero ese narrador no solo narra experiencias concretas, sino puede narrar temas como este que vimos de nación, de dioses, de dinero, es decir, actúa de familia, actúa totalmente de la misma forma que actúa en los ejemplos dados en todos los órdenes de la vida. Y entonces de acá vemos las limitaciones que tenemos para elegir algo, para ponernos del lado de un partido, de un país, de una guerra, de un conflicto, en fin, las limitaciones que tenemos y lo estrecho que podría llegar a ser lo que recordamos de eso. Por ejemplo, el liberalismo
piensa que le puede dar un sentido a la vida. Y de alguna forma la neurociencia dice que se crean destellos en esas redes neuronales con circulación bioquímica que tienen esas redes y transforman los impulsos en aspectos que deciden y forman esa narración que termina en un relato ficticio, porque en realidad, más que verdad, es el relato ficticio de lo políticamente correcto para que se entienda mejor, que es un término que por lo menos acá se usa mucho. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo. En el segundo templo, los israelitas pensaban que todo tenía un sentido en sí mismo. Los sacerdotes, con los sacrificios que hacían en el templo de Jerusalén, era la respuesta a muchas condicionantes que se estaban dando, ¿verdad? Y nadie tenía duda de nada. Acá dice, por ejemplo, Harari, una frase, los cruzados pasaba lo mismo. Ellos pensaban que con las cruzadas hacían honor a su creencia y no le daban un sentido a la vida, aunque las cruzadas tenían un sentido económico del camino a donde están las especies. Los liberales modernos creen en la elección individual, el libre albedrío, y creen que ellos son capaces de elegir una creencia en un dios o un ateísmo o lo que sea. Harari dice, sin embargo, todos se engañan. Y hace un comentario, una frase que es textual de Harari, que dice, los humanos somos maestros de la disonancia cognitiva. Es decir, de alguna forma desviamos lo que conocemos y somos maestros en eso. Incluso yo recuerdo ahora en Israel que hay un arqueólogo, Finkelstein, que cuestiona el relato bíblico y está científicamente con 100 arqueólogos más mostrando que lo escrito en la Biblia no es de acuerdo a la realidad arqueológica. Incluso en los casos más extremos, como que nunca fuimos esclavos en Egipto, como nunca estuvimos en el Sinai, en fin, como que siempre fuimos cananeos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sin embargo, ¿sí? Sí. Sin embargo, no por eso nosotros vamos a perder nuestra creencia y nuestra identidad, sea cierto o sea no científicamente. Sucedió con el cristianismo lo mismo. Viene Darwin, plantea su teoría de la evolución y nadie cambia de creencia por más que la ciencia aporta nuevos datos. Hay nuevas herramientas, hay un espacio que se abre de científico, pero no se cambia. Yo tengo una experiencia con Leopoldo Müller, que era de crítica bíblica, un compañero muerto, integrante del movimiento secular, que es un movimiento no creyente, y que un día estamos con el diario y yo voy a este hombre psicoanalista, excelente conocedor de todo lo bíblico y de los mitos, y le dije, mira, me viene esto de una carta que habla de Finkelstein, esto, lo otro, estamos ante despesas, ¿qué hago? No quiero ponerlo, pero quiero ser pluralista. Y me dice Leopoldo algo que me quedó hasta ahora, puede ser como 15 años de eso. Mirá, Mauricio, en realidad nadie va a dejar la identidad judía por lo que diga Finkelstein, y ya no importa si tiene razón. Estas palabras, que no importa si tiene razón, es sumamente importante, porque nosotros salimos como Homo sapiens, salimos del mundo de los mamíferos, entramos al mundo de los homos,
Y el Homo sapiens hizo un cambio en el cual se permitió no solo hablar un lenguaje de lo inmediato, sino generar, inventar cosas virtuales que no suceden y que empezó un lenguaje virtual que no lo tiene otro ser que el Homo sapiens. Y ese lenguaje virtual, y trato de ir terminando, ¿sí? Sí. Ese lenguaje virtual es el que cambió el jefe, el macho más fuerte, que era el que dirigía el grupo, por una identidad virtual que era la narración de distintos relatos que distintos grupos se dieron. Y esa narración, o ese tótem, o ese símbolo, fue lo que unió al Homo sapiens en grupos humanos muy importantes, cada vez más grandes. Cosa que esa narración es tan importante para el hombre que, por ejemplo, Amos Oz dice, aunque yo soy ateo, dice Amos Oz, las escrituras nos constituyen en el relato. No podemos ser lo que somos sin las escrituras. Y lo que te quiero decir para toda la audiencia, es que de alguna forma, ya no importa la neurociencia, el libre albedrío, nosotros estamos construyendo ese relato que de alguna forma es limitado, es una parte de una película y otra parte una virtualidad nuestra como Homo sapiens, en el cual el relato se constituye, o mito, porque mito y relatos es la traducción, podría ser, nos constituyen, y que por lo tanto, cuando yo estoy con un creyente y yo supongo que no creo, estamos hablando casi igual. No hay casi diferencia, porque el mito forma parte de él y forma parte de lo mío, de mi forma de pensar. Y entonces, muchas veces, lo que vale es ese mito, aunque muchos sabemos que el mito puede no ser verdad, pero ya no importa si es verdad o no, el nuestro nos constituye. Eso es lo que de alguna forma me pareció que tenemos que saber. Muchas veces políticamente creemos, apoyamos en algo, apoyamos, por ejemplo, a Israel, los palestinos apoyan la causa de ellos, chocamos, pero el relato nos ha constituido y a veces el diálogo se pone muy rígido por los mitos que tenemos cada uno. Muy bien, Mauricio Sieleniec, pues muchas gracias por compartir estas reflexiones con Radio Sefarad y hablar a nuestros oyentes de esos condicionantes que configuran nuestro pensamiento y de ese asunto tan interesante como es el recuerdo, ¿no?, que queda en nuestra memoria y cómo configuramos nuestro relato y así configuramos a su vez todo lo que nos rodea, nuestros intereses y nuestra historia. Muchas gracias, Mauricio, director del mensuario Identidad. Hablaremos en una próxima ocasión en Identidad desde Uruguay. Bueno, saludos, encantado.